Gracias por rodearnos de tu gloria, Señor. Gracias por haber escondido estas cosas, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por haber escondido esta gloria del mundo y revelárnoslas a nosotros, los pequeñitos tuyos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí en este lugar con cada uno de nosotros. Pero yo sé, Señor, que no solamente con nosotros tú estás, sino con todo aquel que de corazón cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, gracias, porque rodeas a tu pueblo con esa gloria, Señor. Esa gloria tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias a ti también, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Manténgase de pie. Un aplauso a la palabra de Dios. Valga la redundancia, así se trata el tema. Ese es el tema que voy a predicar en esta mañana. Su palabra dice, y voy a leer para aquellos que traen su Biblia como versículo base, Mateo 4, 1 al 4. Mateo 4, 1 al 4. Mateo fue uno de los discípulos que caminó con Jesús, de los primeros que Jesucristo llamó, y dejó todo por servirle al Señor. Y a veces nos cuesta. Uno, dos. A veces nos cuesta tanto, estamos en vivo, a veces nos cuesta tanto creer lo que está escrito en la Biblia. Y yo soy un fiel creyente y soy un fiel testigo de que la palabra de Dios cambia y transforma. Muchos saben y muchos no saben, por ejemplo, que Clara es mi hermana. La persona que abrió el servicio, que hizo el intermedio, que leía Segunda de Crónicas 7:14. Y el mensaje va orientado a prácticamente todo lo que ella dijo, aunque no uso el versículo que ella usa. Tiene que ver con el arrepentimiento. Porque mucho se habla del avivamiento. Estoy haciendo este preámbulo para ver si se resolvió lo del sonido. Si puedo seguir ya, no escucho más. Arranqué, ok. Mucho se habla de avivamiento. Pero yo estoy convencido que no va a haber nunca, tal vez, tal avivamiento si no hay un genuino, escúcheme bien, arrepentimiento de cada uno de nosotros. Oiga, no voy a hablar ni siquiera del pueblo, voy a hablar de cada uno de nosotros, porque no vamos a poder ser mayoría si la minoría no se vuelve de todo corazón al Señor. Y yo sé que uno solo, con un corazón encendido, con un corazón dispuesto a servirle al Señor, puede hacer que las cosas cambien. Aún en nuestra propia familia, cuando tal vez hemos conocido al Señor, ya venimos de iglesias donde se nos predicó mucho y se nos habló mucho de la idolatría, pero ahora tenemos que ser apartados de todo eso. Voy a leer Mateo 1 al 4 y leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús? Si ustedes se fijan en sus pantallas, fíjense que la palabra espíritu está en mayúscula. A veces pensamos, yo era uno que pensaba que fue el diablo que llevó a Jesús al desierto. Erróneo, fue el espíritu que lo llevó al desierto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos encontramos en situaciones muy difíciles. Una la hemos buscado, tal vez otras no. Pero es el Espíritu que está contigo y Él prometió estar conmigo. Él es quien nos lleva para probarnos, para que salga lo mejor que hay de cada uno de nosotros. Amén. Así que olvídese de eso, de que el diablo, no todo es el diablo.
Dice, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo el Señor después de haber ayunado? Hambre. Ok. Y vino a él el tentador. ¿Se recuerdan que al principio le mencioné al diablo? Después menciona la palabra al mismo sujeto, pero ahora lo menciona como el tentador. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No me pierdan esta secuencia. ¿Qué fue lo que tuvo Jesús? Y ahora, ¿qué es la oferta que él le da? ¿De qué? De pan. Ok. Y lo trata de chantajear. Si tú eres, o sea, le está poniendo una duda. Y hay un juego de palabras que es el juego que el enemigo usa con cada uno de nosotros para que nosotros no demos el paso a comprometernos con el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, miren, y el versículo número 4, que es el que quiero que el Espíritu Santo guarde en el corazón de cada uno de ustedes, especialmente cuando hay situaciones difíciles. Cuando usted no sabe qué hacer, piense siempre en este versículo. La respuesta divina, el verbo que se hizo carne, el que se supone que predicamos todas las iglesias del mundo. Oye la respuesta que él dio. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo voy a repetir. La respuesta divina dijo, el verbo hecho carne respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, es tu palabra la que yo voy a ministrar ahora. Yo me quito, pero ven tú y ponte. Y yo oro, Señor, primero en agradecimiento a ti por todo lo que van a escuchar, lo que traigo de parte de ti. Esta palabra que es viva, que es eficaz, no nos deje igual, que cuando terminemos este servicio, la palabra cobre vida en cada corazón que la ha escuchado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Pueden sentarse. Les aseguro que nos vamos pronto de aquí. Los que me conocen saben que no doy mucha vuelta. Voy al grano, como decimos los dominicanos. Miren, el tema de esta mañana es su palabra dice. Pero yo necesito aún para mí mismo entender lo que dice su palabra. Hay algo que yo he aprendido en el corto caminar con el Señor, es que las cosas nunca van a suceder ni como yo quiero ni como yo creo. Siempre van a suceder como Él dijo. Y muchas veces nosotros nos perdemos en ese espacio porque de la manera que hemos sido constituidos, o sea, como el pecado original, es que la carne siempre va a querer lo que le opone, lo que se le opone. Lo que es del espíritu es del espíritu y lo que es de la carne es de la carne. Usted no le pertenece a la carne. ¿Hay alguien aquí que me escucha? Cuando digo que usted no le pertenece a la carne, es que a lo mejor usted puede tenerlo todo en este momento, una cuenta de banco, hasta salud puede tener. Miren, usted puede tener ahora, hay cosas, muchas cosas que usted tiene, que usted no le da gracias a Dios. Es simplemente porque usted está tan acostumbrada a esas cosas. Pero que si usted fuera capaz de mirar con el espíritu de tantas bendiciones que usted tiene, desde respirar, desde tener una almohada caliente, desde usted poder venir a la iglesia a adorar al Señor. Pero no vemos esas cosas. Nos enfocamos tanto en el día a día, en el problema que tenemos tal vez con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en la guerra, en lo que mataron, en lo que está sucediendo aquí, en lo que está sucediendo allá. Pero eso son distracciones, créame, para el mundo. Si usted como pueblo de Dios, como decía Clara, si usted se humilla, todo esto en vez de alejarte te va a acercar más a Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos no van a cambiar. Y yo digo y estoy convencido de que algo tiene que suceder y no es malo. Ojo con esto, no es malo. No estoy asustando a nadie. Algo tiene que suceder pronto y es bueno. Sea que el Cristo venga, sea que
el rapto, yo no sé en lo que usted cree, yo sé en lo que yo creo. Yo creo que, como dice la Biblia, si esto se deshace, yo tengo un lugar donde está el Señor Jesucristo, en el cielo, al lado de Él. Porque eso es lo que dice la palabra. Y esto no es para meter temor, pero el mundo anda bajo un temor terrible porque no conoce al Señor. Como yo le predicaba la semana pasada, le decía que el temor siempre va a llevar castigo. Ahora yo quiero que ustedes vean a Jesús cuando Él le responde. Wow, el versículo 4, Mateo 4:4, cuando dice escrito está. Si ustedes se fijan, la escrito está hasta en mayúscula. O sea, es una palabra con autoridad que está ahí. Significa algo. El que esa esté mayúscula me dice a mí algo. O sea, que yo tengo que confiar en lo que dice las escrituras más que en lo que dice la noticia, más en ese diagnóstico que usted pueda tener negativo. ¿Están aquí? O sea, yo no puedo cambiar que esté pasando lo que esté pasando en el mundo, pero yo voy a poner mis ojos. ¿Ustedes saben lo que yo voy a poner mis ojos? En lo que dice su palabra. ¿Sabe lo que dice su palabra? Vamos a decir, yo dije que estamos viviendo un tiempo que algo va a suceder. ¿Sabe lo que dice su palabra que me da esperanza? Que en los postreros tiempos Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre su pueblo. ¿Están aquí? Ahora, ¿qué implica cuando Él derrama de su Espíritu sobre su pueblo? Verán visiones, harán cosas extraordinarias, se cumplirá lo que dijo Jesucristo. ¿Están aquí? No lo que yo digo, lo que dijo Jesús. Y yo no quiero que nadie ponga la mirada ni siquiera en mí, porque yo soy un vaso tan frágil, pero yo sé que puedo ser un vehículo, un medio para bendecir a alguien por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo te bendice la palabra de Dios? Cuando lo que dice la Biblia entra en tu espíritu. Hay gente que quiere que Dios baje del cielo a hablarles. Dios no va a bajar del cielo a hablarte. La palabra está ahí. Hemos tan mal acostumbrado al pueblo, a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas y a los pastores. Y cuando digo mal acostumbrado, no le estoy faltando el respeto a ninguno de los 5 ministerios. Lo único que no hemos creído nosotros, como pastor hablo, que sin mí la fiesta no va. Es un error. Sin mí, ¿sabe lo que va a pasar? Dios seguirá siendo Dios. Su palabra seguirá teniendo vida en aquel que le crea. Porque donde se sabe la historia de Gedeón, ahí está. Un hombre pusilánime, me puedo identificar con él. Que no se creía que podía hacer nada, me puedo identificar con él. Y puedo seguir nombrando, pero sin embargo, a ese fue que escogió Dios para liberar el pueblo de aquel entonces. Y lo que me encanta de la historia de Gedeón, que él parece que se sabía la Biblia, me parece, porque a Gedeón lo quisieron hacer rey. Y Gedeón dijo: no, yo no, que sea Jehová siempre rey. ¿Están aquí? ¿Quién lo quería hacer rey a Gedeón? Era la misma gente que estaba alrededor de él. Entonces, muchas veces usted que está buscando de Dios, quien o te va a encarrilar o te va a dañar, por decir así, te va a meter para el camino o te va a sacar del camino, es la gente que está cerca. Y por eso usted tiene que estar más cerca de lo que su palabra dice que lo que dice la gente. ¿Están aquí? No lo he perdido. Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, tenemos que ponernos de acuerdo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Dicen amén a eso? Y dice la palabra, está escrito, que si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo he nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Mesías es nacido de Dios. Y dice más adelante, Primera de Juan 5, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entiéndase el sistema que vivimos. O sea, nosotros militamos en o sea, acuérdense, la iglesia no milita en el mundo. La iglesia, nosotros vivimos aquí, pero militamos, o se supone que debemos de militar en lo que es la palabra de Dios, en el ejército de Jehová de los ejércitos, valga la redundancia. O sea, no debemos, en otras palabras, no debemos de correr con la corriente del mundo. Tenemos que ser diferentes, aunque la gente diga lo que diga o piense lo que piense, no me importa, porque eso es también un espíritu que muchas veces nos ata como hijo de Dios, como creyente. ¿Qué dirá aquel? Mire, usted no tiene que ser esclavo del qué dirán, porque Cristo te hizo libre de todo eso. Aún en los tiempos de Jesucristo, hay un hombre llamado, que está en el capítulo número 3 de Mateo,
que se llamaba Juan el Bautista. Este Juan era primo de Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes observen qué sucedió antes de Jesucristo fue llevado al desierto. Hay tres versículos que yo quiero mostrarles antes de que Jesús fuera llevado al desierto a ser tentado, a ser probado, como usted quiera pensar, por el Espíritu. Quiero que vea y qué sucedió también después de que Juan dijo lo que dijo y qué trajo como consecuencia eso. Ahora, lo que yo no quiero que usted pierda de vista es esto: la palabra de Dios se va a cumplir, cueste lo que cueste. Yo hubiera dicho amén, hubiera dado un brinco, hubiera dicho aleluya. La palabra de Dios se va a cumplir. No importa qué gobierno diga que no, no importa qué presidente diga que no, porque por encima de los gobiernos, por encima de los presidentes, por encima de mí, por encima del diagnóstico, está Él y su palabra. Dice Mateo 3:2, oiga cómo Juan predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga la predicación del Juan el Bautista, un hombre que no tuvo estudio, la Biblia no lo relata, que no tuvo universidad, que no tuvo nada de eso, pero tuvo un llamado, tuvo una encomienda de parte del Señor, y esa era su encomienda: predicarle a un pueblo duro, a un pueblo que estaba sumergido en la idolatría. Y yo no le estoy hablando que el Señor mandó a Juan a predicarle a la gente de Egipto, ni a la gente de Sudán, ni a la gente de Europa. No, no, no. Él mandó a predicarle. Mire a quién le mandó el Señor a predicar. Y mire lo que él estaba predicando. Él estaba predicando arrepentimiento. Me da a entender a mí que si él estaba predicando arrepentimiento, era porque había necesidad de arrepentimiento. Ahora, yo no quiero que usted vaya a pensar que por eso fue cuando Juan el Bautista. Mire, mi hermano, necesitamos ahora más arrepentimiento que en ese tiempo. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Yo necesito, créanme, hoy más arrepentimiento que ayer de parte de Dios. Con lo que siento, con lo que he vivido hoy en esta mañana aquí, en este maravilloso día. El solo hecho de yo tener un mensaje, de no ponerme en contacto ni siquiera con Clara, pero yo saber que Dios lo tiene todo y que ella me está preparando el camino sin darse cuenta para mi mensaje. Yo lo veo eso como algo extraordinario y algo maravilloso. Y esas son las cosas que el Espíritu trae a nuestro corazón para nosotros afincarnos a Él. Y yo espero que cuando usted salga de aquí, aunque yo lo vea tranquilo, yo sé que algo está pasando. Yo no soy de lo que, yo no te quiero ver moviéndote ni brincando, no, porque la iglesia no es, oye, una demostración de ballet folclórico, de estarse brincando, de tirando patadas, no. Por lo menos esta iglesia no es así. Esta iglesia es moderada en todo eso. No corremos con la corriente del mundo. Mire lo que dice Mateo 3, 5 y 6. Hablando de Juan el Bautista, miren lo que él hacía. Predicaba arrepentimiento y él no iba a la gente. Escuche, por favor. El que tenga oído para oír, escuche. Juan no iba a la gente iba donde Juan estaba. Ahora, no iba uno, no iban dos, no iban tres. La Biblia no me dice qué cantidad, pero yo quiero pensar en una cantidad: 10,000, 20,000, 30,000 gente. ¿Por qué? Porque mire quiénes salían. Y salía a él Jerusalén, que era la ciudad grande por excelencia. Jerusalén, toda Judea, que son las dos ciudades más grandes de Israel hoy por hoy, y toda la provincia alrededor del Jordán. El río Jordán es un río bien largo, aunque es pequeño, pero es largo. Y toda esa gente salía a escuchar ese mensaje que tenía este hombre. Y el mensaje solo era de que se arrepintieran. ¿Están aquí? Entonces su palabra me enseña a mí como líder, como pastor, que yo tengo que predicar y tengo que hablar del arrepentimiento. Porque si usted se arrepiente de todo corazón, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que va a venir refrigerio de la presencia de Dios a su vida. Que eso que tanto te ha atacado de por vida, llámese herencia, maldición generacional, como tú le quieres llamar, eso se va a tener que cortar en el nombre de Jesús, aunque tú no sepas el nombre de eso. Porque el nombre de Jesús es nombre por sobre todo nombre, o sea, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, sobre todo principado, sobre toda potestad. Su nombre está por encima de todo y su palabra se va a cumplir. Amén. Salía toda Jerusalén, Judea y toda la provincia. Pero miren qué sucedía en el versículo número 6. Eran bautizados por él
en el Jordán, confesando sus pecados. Miren qué linda es la palabra. Le dije que hay una secuencia, ¿verdad? Aún en el cumplimiento de la tarea, la asignación de Juan el Bautista, la asignación de Jesucristo, igual que la asignación de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una asignación en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y no es volver atrás, es seguir adelante siempre con Jesucristo. No tener miedo, como decía Clara, somos luz en medio de las tinieblas. Yo no quiero meterle a nadie miedo con la palabra, pero yo lo que quiero es que usted se vuelva a la palabra. Porque sabe lo que va a pasar si tú te vuelves a la palabra. Se va a tener que ir la tristeza, el dolor, la depresión, y va a tener que venir el amor, el gozo, la paz, la templanza, la benignidad. Todo eso es fruto del Espíritu Santo. Pero tenemos que vaciarnos de nosotros. Esta gente confesaba sus pecados, y ahí fue que vino lo que yo digo fue el mayor avivamiento, estando el mismo Jesucristo en la tierra, de todos los tiempos. Y sucedió cuando Juan predicó del arrepentimiento, porque el reino se acercó. Y sucedió porque esta gente se bautizaba. Y sucedió por tercero porque ellos confesaban sus pecados. Están aquí. Yo creo como que yo lo veo muy serio a ustedes. Yo puedo dejar el mensaje aquí. Yo me puse 25 minutos, me faltan 11, lo puedo dejar aquí. Pero yo creo que si yo me pongo serio con Dios, hay algo, yo se lo digo por mí, yo no lo estoy diciendo por ustedes, por mí. Hay algo que todos los días yo necesito que salga de mí. Y yo no puedo con eso. Yo tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Pero una cosa yo hago, su palabra dice, como decía ahorita, hay un versículo, como dice mi esposa, no sé dónde que está, pero está por ahí. Hay un versículo que dice, Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro, Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, y me las has revelado, o nos las has revelado a nosotros, tus pequeños. O sea, que hay muchas cosas, hay muchos tesoros escondidos detrás de la palabra de Dios, que Dios tiene reservado para ti y para mí, si creemos como dice la Biblia. Y tenemos que creer que todo tiene que comenzar, no terminar, comenzar como Juan el Bautista lo hacía. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento y automáticamente la gente venía a él. Oiga, no dice que ellos iban a poner por Facebook ni por Twitter, no existía nada de eso en ese tiempo. La gente masivamente iba a él, porque como un imán, el mismo Dios iba a traer a la gente, porque esa es la necesidad que había en ese momento. Y siento decirle que es la misma necesidad que hay hoy en día. No es necesidad de tener más dinero o de tener el mejor carro, la mejor casa. Por lo menos yo tengo más necesidad de Dios cada día. Y tener más necesidad de Dios no quiere decir que yo soy perfecto. No soy perfecto. Siempre le he dicho que Dios está trabajando conmigo. Soy un work in progress, como dicen los americanos. Dios está tratando conmigo y todos los días Él trata, todos los días aprendo algo de Él, Él me enseña algo. Pero mire lo que dice aquí la Biblia. La gente salía detrás de este hombre que predicaba arrepentimiento. A ver, hay 4 cosas que yo pienso que deben de suceder para que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. Y nos lo enseña la misma palabra de Dios aquí en este contexto. Pero yo se lo puedo parafrasear primero. Nosotros tenemos que reconocer lo que está malo dentro de nosotros, lo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra. Perdóneme a alguien si le ofendo, porque lo que es malo para mí, a lo mejor para Dios no es malo, y lo que es bueno para mí, a lo mejor para Dios no es bueno. ¿Están aquí? La Biblia me dice, su palabra me enseña en el libro de Nehemías, que cuando se leyó la Biblia en los tiempos de Nehemías, mucha gente se compungió porque se sintió confrontada con lo que estaba escrito y con lo que ellos hacían. Y es lo mismo que tenemos que hacer: meternos a la Biblia, ver lo que dice la palabra de Dios y pedirle a Él que nos ayude a cambiar con el poco de esfuerzo que usted y yo podamos hacer, porque Él sí que verdaderamente nos va a ayudar a cambiar. Porque miren, no hay nadie más interesado que el Señor en que nosotros salgamos de la mugre del pecado, que salgamos de la mugre de la esclavitud, de todas las cosas que nos acontecen. Están aquí. Y no somos hijos de la, no somos hijos de la esclava.
Dice la Biblia en el libro de Gálatas 4. Somos hijos de la libre, dando a representar dos pactos. El primer pacto, que era la ley, y el segundo, que fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Mire lo que dice la Biblia. Esto me maravilló esta mañana, cuando terminaba, que me iluminó el Señor. El Señor le dio una promesa a Abraham. Abraham no la creyó. En Génesis 17:21. Génesis 17:21. Mire lo que dice Génesis 17:21. Y si usted lee el libro de Génesis 17, usted se va a dar cuenta los desaciertos que cometió Abraham, dudando de que Dios le iba a dar un hijo, aun cuando él tenía casi 100 años. Él dudaba completamente, con toda duda, fuera de toda duda razonable. Él dudaba. Miren, dice la Biblia en Génesis 17:21. Oiga lo que le dijo el Señor. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. A mí me gustaría que usted lea Génesis 17 luego en su casa y Génesis 21, para que entienda bien lo que yo voy a explicar breve. El Señor, encima de que Abraham duda y todo, de que él puede cumplir, y uso a Abraham como el prototipo de la fe, porque de Abraham viene Jesús, y obviamente es lo que tenemos que siempre establecer en nuestras vidas. Aunque hay 3 religiones, por lo menos yo soy bendito de que la religión que yo predico o practico, entre comillas digo religión, o el conocimiento que tengo del Creador, me dice claramente que el único camino al Padre es Jesucristo. ¿Están aquí? El único camino al Padre es Jesucristo. Pero aquí me dice que Dios le dijo a Abraham: yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios le dice a Abraham que él va a establecer su pacto con Isaac? Abraham hace como una oración, como un pensamiento, como nosotros a veces pensamos así de que en el corazón, y usted cree que Dios no le está escuchando. Tenga cuidado. Abraham pensó y le dijo: wow, yo creo que tú vas a ser una gran nación de Ismael. Ese fue el pensamiento, y estoy parafraseando. Ismael es el primer hijo de Abraham que él tuvo con la esclava. O sea, cuando Agar quedó embarazada, fue porque Sara le pidió a Abraham que se acostara con ella. ¿Están aquí? O sea, trataron de ayudar a lo que ya Dios había dicho en su palabra. Y de ahí es que viene este lío que está pasando hoy todavía, hace 2020 y tantos años, o más diría yo. Ahora miren la palabra que dijo el Señor: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios no es hombre para mentir, amados hermanos. Si su palabra dice ahí y me enseña, aún todo lo que estamos viviendo hoy, que vemos en la noticia, producto de la desobediencia del hombre, pero no se le escapó de la mano al Señor. Pero Dios le dice a Abraham que él va a establecer su pacto con Isaac. Pero el Isaac, ¿por qué? ¿Por qué Isaac? Porque miren, a Isaac, miren si Dios es tan cuidadoso, que hasta Dios le dio el nombre de Isaac. Dios le dijo: le pondrás tal nombre. Igualmente como le dijo a María que le pusiera Jesús. Ojo con esto. Hay un similar en Isaac y Jesús y en usted. Pero hay una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar, que Dios no la va a tomar. Eso es algo muy personal de nosotros, de cada ser humano. Y por eso quiero predicar esto, quiero hablar de esto. Solamente en Isaac es que el pacto se sella, se cumple. Ahora, ¿por qué solamente en Isaac se cumple su palabra? Porque es fácil, hay muchas cosas en la Biblia, pero nosotros humanamente podemos cambiar el contexto y el texto, y usamos por pretexto y pecamos y vivimos atados y estamos dentro de la iglesia y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos peor que el pueblo de Israel, a una distancia corta de llegar a lo que vamos a llegar, pero estamos dando vueltas simplemente porque lo estamos tratando de hacer a nuestra manera. Y no funciona, amados hermanos. A mi manera no funciona. A mi manera me funcionaba hace 15 o 20 años. ¿Y sabe cómo me funcionaba? Que vivía en el hoyo, y vivía atado, y vivía una vida miserable, y todo el que estaba alrededor de mí igual la vivía. Ahora, cuando entra Cristo al corazón mío, que comienza a revelar todo esto, aún esto, lo de Isaac. O sea, que no es como no es lo que yo quiero ni como yo diga, es lo que Él quiere y lo que Él diga.
Y parece dictatorial, y yo quiero ver lo que sí, que es una dictadura, pero es una dictadura donde el Creador quiere lo mejor para mí, a donde Él sabe lo que me conviene. Están aquí, pero no predicamos de eso. Sí, te vas a sanar. Mire, olvídese de la muerte, olvídese de la enfermedad. Si usted se enfoca en lo que está escrito en su palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Ese paquete de las demás cosas serán añadidas abarca la enfermedad, abarca la muerte, abarca cualquier cosa que te esté atacando en este momento. Pero no lo sabemos. Queremos primero las añadiduras. Me quiero sentir bien. La carne se quiere sentir bien siempre. Dame lo que a mí me guste y todo va a estar bien. No. En el reino no funciona así, hermanos. En Isaac hay un pacto que todavía hoy se puede redimir. Ahora, cuando digo en Isaac, yo digo, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, es en buscar a Dios, en moverse con Dios, en hacer en fe lo que Dios te está pidiendo que haga, aunque parezca locura, pero esperar siempre la dirección del Señor. Porque, hermanos, somos humanos y el diablo sabe. El diablo le ofreció al Señor, le dijo: convierte la piedra en pan. Yo estoy seguro que Cristo tenía el poder para convertir las piedras en pan. Pero ¿qué hubiese pasado si Él se pone a discutir y lo hubiéramos visto que Él convirtió la piedra en pan? Ese no era el mensaje que Cristo vino a traer a la tierra. El mensaje que Él vino a traer fue que lo que está en la palabra, cualquiera que sea la palabra, va a venir a cumplimiento. Y yo tengo para decirle algo y ya estoy terminando, créanme, que dice la Biblia en el libro de Hechos 3:19, lo dice claramente, no lo digo yo. Dice que si nos arrepentimos y nos convertimos, van a ser borrados nuestros pecados y va a venir refrigerio de la presencia de Dios. Tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Y yo no sé si usted se imagina tiempo de refrigerio como yo me lo imagino, pero yo me imagino tiempo de refrigerio de la presencia de Dios de esta manera. Yo tengo un vaso de agua en mis manos. Esta agua está fría, está fresca. Mi garganta está seca. Pero yo estoy en un lugar que la temperatura aquí está a 69, está aquí. Pero usted se imagina que aquí estuviera la temperatura 120 y que esto estuviera fresco como está y que yo pudiera hacer esto. Se siente bien. Siento que puedo seguir hablando. Mi voz, yo sé que ustedes me escuchan mejor. Miren, y así mismo es lo que va a suceder cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Van a ser borrados nuestros pecados y va a venir un refrigerio, va a venir algo, va a venir refrigerio, refresco, va a venir aliento a tu vida. Que tal vez esa cosa que tal vez nos ha estado persiguiendo por generación a nuestra familia. Cuando yo me convertí al Señor, yo por poco vuelvo atrás. Yo no me puedo cansar. Yo le digo al Señor: Señor, yo no quiero hablar de esto más, no quiero, pero no puedo. Porque como Dios me capturó a mí, yo sé que Él te captura a ti y captura a cualquiera que busca. Yo estaba loco por irme a darme un trago, pero yo sé que si me doy un trago, yo sé lo que viene después. Y yo me pongo a buscar en Google. Eso fue como el año 2012. Yo tenía 2 años, 3 años que dejé de ser cristiano de la secreta. Estoy buscando de verdad. Y dejé de ser de cristiano de la secreta y estoy buscando de verdad. Pero oiga la mentalidad, quiero volver atrás. Y yo pongo en Google el nombre de mi papá, fulano de tal, fulano de tal. No sé qué estaba yo pensando en ese momento, pero yo sé, y tengo ya como 3 años que no me doy un trago en ese tiempo. Y me sale una historia de mi papá, de un buen amigo de él que se llamaba José Antonio Niño Fernández, que estuvo con él también en la revolución de abril de 1965 allá en República Dominicana. Mi papá fue presentador de Trujillo, trabajó en el canal oficial de ese tiempo. Y este señor, me salió esta historia. Miren, yo le doy gracias a Dios solamente porque son cosas. Yo nací en el 75 y lo que yo le estoy hablando, eso sucedió en el año 50. Pero este hombre lo escribió, yo no sabía que la internet funcionaba así. Él escribió una columna en el periódico El Nacional de República Dominicana, y al yo poner el nombre de mi papá, obviamente me sale todo lo que hable de él. Pero yo fui directo a esta historia, y lo que esta historia decía era que Trujillo iba a ir a Moca, donde nació mi papá, una ciudad del norte de República Dominicana, y a quien le iba a tocar presentarlo era mi papá. Pero la familia de mi papá era antitrujillista.
Entonces, lo que él escribía es que Trujillo dijo que Brache no lo iba a presentar. Y eso a mi papá le dolió mucho. Porque el ego, voy para Moca, voy a presentarle al presidente, o sea, el ego del ser humano. Pero lo que Núñez Fernández escribía, que a mí me capturó, y el Señor me habló en mi corazón, mire, pero de una manera tan contundente, que yo dije, ¿sabe qué? Ya yo no puedo ni coquetear con esto, porque esto es demasiado amor, esto es demasiada misericordia. Núñez Fernández decía que mi papá se fue a un bar de esos que están por ahí, por Moca, que se fue a beber y que estaba amargado, que estaba triste. Pero lo que vino a mi corazón fue que el Espíritu Santo me trajo convicción y me dijo, ¿eso es lo que tú quieres? ¿O tú quieres algo mejor que yo tengo para ti? Y yo dije en mi corazón, no, Señor, yo no quiero eso. Y el mismo Espíritu, no fui yo, me trajo a memoria que esas palabras habían sido escritas tal vez 15 o 20 años, o ese acontecimiento sucedió 15 o 20 años antes de yo haber nacido, pero que en el 2012 fue el momento en que yo pude saber de eso por su gracia y por su misericordia. Y porque su palabra me ha hecho libre, y porque su palabra dice que si yo me arrepiento y yo me convierto, de su presencia va a venir refrigerio. Por esa gracia, por esa misericordia, yo estoy hablando delante de ustedes con toda humildad y con toda reverencia que se merece el Señor, y con todo respeto que se merecen hasta los que no creen como yo creo, porque esto no es para contender. Mi experiencia con el Señor es la misma o mejor que Dios está buscando contigo, porque Dios me envió su único hijo a morir por nosotros, y Jesucristo es el único mediador. Que a veces nosotros, los pastores, lo voy a dejar ahí, pastores, por protagonismo creemos que solamente yo tengo el mensaje, o que yo solamente soy el que sé. Mentira. Eso no es lo que dice su palabra. Su palabra dice que hasta un burro Él usó para una vez liberar un pueblo. Imagínate si Él usa un burro que me use a mí, cuando dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado Él escogió para avergonzar a aquellos que se creen. Entonces tengo que aprender, pueblo de Dios, tenemos que aprender a vivir como dice la palabra, pero no caigamos en el legalismo. Ojo con eso, porque cuando caemos en el legalismo es cuando no buscamos a Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no le preguntamos a Él sobre las decisiones que tenemos que tomar. Y son cosas tan simples que hasta un clavo que usted tenga que comprar en su casa o hacer algo, si usted tiene problemas financieros, por decir así, usted consúltele a Dios, porque Dios sabe y Él tiene todo en control. A Dios no se le ha ido nada de la mano. Yo no tengo miedo al futuro, pero yo no tengo miedo al futuro. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive. Porque su palabra me dice en Hebreos 11:3 que todas las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. Oiga, qué maravilloso. A lo mejor yo no tengo la capacidad, o usted en este momento, de llamar las cosas que no son como si fuera, pero ese es el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de la iglesia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se graben esta mañana en sus corazones. Y quiero que nos pongamos de pie. Y yo quiero, pueden subir los adoradores, yo quiero que usted memorice esto. Usted memorice esto que le voy a decir. Dice la Biblia, creo que es en el libro de Apocalipsis 2:7, me parece. Dice la forma como Juan vio a Jesucristo glorificado. Yo no quiero que usted vea a Jesucristo ni en un pesebre. Yo no quiero que usted vea a Jesucristo tampoco en la cruz. Yo quiero que usted vea a Cristo como dice la palabra, como dice su palabra. Su palabra dice, creo que es en el libro de Apocalipsis 2:7, que Él tiene los ojos como llama de fuego y sus piernas de bronces. Eso me da a entender algo muy interesante, porque los ojos con llama de fuego y sus pies de bronce, el bronce significa juicio, pero sus llamas, sus ojos como de llama, es que Él está mirándolo todo. Con una mirada, cualquier juicio contrario que esté en contra tuya, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para Él hacerte más que vencedor a través de Él. Pero también quiero que veas algo, que escuches,
que dice la Biblia, si no me equivoco, es en el libro de Apocalipsis 22. Déjame buscarlo. Yo creo que lo tengo aquí. Bueno, no tengo el celular aquí, porque quiero que lo vean, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Es en el libro de Apocalipsis 22. 22. Gracias, Alessandro. Y con esto voy a orar para que el Señor nos dé espíritu de oración, de búsqueda, y que su palabra cobre vida en nosotros. Que todo lo que hagamos sea para gloria de su nombre y para la gloria de Él. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, y aquellos que tienen Biblia van a ver que la letra aparece en rojo. O sea, está hablando Jesús. Ese he aquí, vengo pronto, está en rojo en las Biblias que tienen concordancia. O sea, es Jesús que le está diciendo a Juan y le dice a la iglesia: he aquí, vengo pronto. Pero no quiero que nos enfoquemos en el vengo pronto. Lo que quiero que nos enfoquemos en lo que Juan dice. Dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Termino con eso. Si Jesucristo resucitado nos manda a decir y te manda a decir a ti que tú vas a ser dichoso y bienaventurado, si tú guardas, y yo, la profecía de lo que dice la palabra, la Biblia, no de lo que yo digo, yo sé que cosas extraordinarias van a pasar. No vas a tener temor. No vas a tener temor, no vas a tener temor, porque Él se alejará de ti. No vamos a tener temor. Quiero que todos cerremos nuestros ojos ahí. Ahí donde estamos, cierra tus ojos. Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Señor, y yo estoy aquí en tu nombre, como cuando en los tiempos de Zacarías, Señor, que tú le dijiste al pueblo de Israel en aquel entonces, y hoy yo le digo en tu nombre a este pueblo, Señor, como dice Zacarías 1:3, que nos volvamos a ti de todo corazón. Y tu promesa fue, Señor, que si nosotros nos volvemos a ti, tú te vas a volver a nosotros. Y yo oro, Padre, para que todo el que esté aquí en esta mañana, creyente y aún no creyente, nos volvamos a ti de todo corazón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas con que te hemos fallado, Señor. Pero tu palabra tiene que venir a cumplimiento, Señor. Y yo estoy convencido de que no habrá, Señor, cosa más gloriosa que un ser humano, no importa su religión, credo, Señor, nacionalidad, raza, sexo, que se convierta a ti de todo corazón, porque yo sé que tú vas a manifestar tu gloria en esa persona o en ese lugar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo, para que tú nos ayudes también, como dice tu palabra, Padre, en 1 de Pedro 5:8-9, Señor, que nos ayude a ser sobrios y a velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, Padre. Pero también tú nos dices que lo podemos resistir firmes en la fe, Señor, sabiendo que todo lo que estamos padeciendo, cada uno de nosotros, lo podemos vencer por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, si en este lugar hubiera alguien en esta mañana que quisiera aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, te pido que le hables al corazón a esa persona y que la muevas o lo muevas de donde quiera que él o ella se encuentre y venga aquí a este lugar al frente. Ahora, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, el altar está abierto. Si alguien desea, si alguien anhela recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, si alguien desea que vengan refrigerios de la presencia de Dios, el primer paso es ese: arrepentirnos y convertirnos. Llenándonos con fuego. Oro, Padre, para que en el nombre de Jesucristo
ninguna de las palabras que yo he hablado quede en el aire, sino más bien, Señor, que todas las palabras y las oraciones que he hecho, Señor, vengan a cumplimiento en la vida de cada uno de los que me están escuchando, Señor. Señor, si había alguien que estaba, Señor, pasando por una situación difícil, por una situación en la cual el enemigo le ha hecho creer que no va a poder salir de ella, yo le digo en esta mañana a esa persona, en el nombre de Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de tu boca viene a traer libertad a nosotros, Señor. Señor, y te pido que en el nombre de Jesús ayude a esa persona a ser verdaderamente libre para que pueda glorificarte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.